Buenos días a todos, iniciamos nuestro estudio. Hoy es jueves 31 de enero del 2019. Estamos en el estudio de la mañana de las 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando un nuevo libro, bendito sea Dios. En el estudio de la mañana, acuérdense que estudiamos la Torá de corrido. Sin embargo, vamos muy despacito porque estamos analizando casi versículo por versículo. El nivel de estudio de este grupo en el estudio de la mañana es 1 y 2, o sea, el sentido literal y a lo que hace alusión el texto. Y vamos a continuar con el estudio de otro libro. Gracias a Dios, Baruch Hashem, ayer acabamos el libro de Vaikra, que es Levítico. Y hoy iniciamos una nueva parashá, la parashá de Bamidbar, que también es el libro de Bamidbar. Que significa en el desierto, ahí se los pongo, Bamidbar, en el desierto, y se traduce como el libro de números, ¿ok? Entonces este es el estudio 1. Como siempre hacemos la invitación, si tú te quieres conectar en vivo a estos estudios, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet que se llama estudiamostorah.com, donde dice cómo me conecto al estudio. Ahí vienen las instrucciones para que te conectes en vivo, puedas sacar tus dudas, sean contestadas, puedas participar, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante que participes porque eso enriquece mucho el estudio. Y dicho esto, vamos a hacer nada más una reseña de lo que vimos el día de ayer. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos el día de ayer? Sí, el libro de Levítico cierra hablando de las bendiciones que vamos a tener si nosotros practicamos la sedacá, y también, bueno, que vimos que en el día de hoy sedacá y diezmo, ¿cómo se llama? Maser, pues va ligado porque no hay templo. Que si nosotros queremos ser bendecidos, aún salvarnos de la misma muerte y tener una prosperidad en nuestras vidas, es importante practicar eso, la sedacá y el máser. Muy bien, mamá Tede, muy bien. ¿Alguien más se acuerda cómo cerramos el libro de Vaikra? Cerramos Dios diciéndole al pueblo de Israel: yo soy Dios, yo quiero bendecirte. El tema curioso con el que cierra Dios los mandamientos es con una bendición económica a través de guardar, el dar ayuda al necesitado. Y es interesante, ¿no? Si ayudas al necesitado, traes bendición económica a tu vida. Entonces acaba diciendo Dios: yo soy su Dios, yo les di instrucciones, les di ordenanzas, mandamientos, estatutos, y esto se los di para que de alguna forma, en un sentido como lo entendemos, tú te puedas apegar de una manera especial a tu Creador, ¿ok? Entonces, así termina el libro de Vaikra, que es Levítico, y vamos a iniciar hoy un nuevo libro que es Bamidbar, números, así se traduce, números. Sería el cuarto libro. El primero es Génesis, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, números, que entonces es el cuarto libro, y Deuteronomio, ¿no? Vamos entonces a empezar con nuestra lectura. Inicia de una manera, ¿cómo les diré? Si no tienes el contexto, a lo mejor no se te va a hacer así como tan guau, ¿no? Porque cuando dices libro de números, te suena así como a chispas, pues ¿qué vamos a hacer cuentas? Y nos vamos a dar cuenta que va a ser libro de números porque inicia con un censo. Entonces, son las preguntas muy interesantes desde el versículo 1. Sin embargo, ver la sabiduría y ver la aplicación práctica en nuestra vida sí necesita un poquito de más esfuerzo. Yo les recomiendo que no se queden nada más con estos estudios. Bendito sea Dios, en YouTube hay un montón de rabinos con clases padrísimas acerca de todos los temas, ¿no? Entonces, muy bien, hasta aquí el resumen. No sé si alguien quiere añadir algo más antes de empezar. Ok, dice así: el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinai. ¿Dónde le habló a Moshe? En el desierto de Sinai. Muy importante, ahorita lo vamos a ver por qué. En la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo así: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos.
Con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna, o sea, los Nesim, los líderes. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros, y empieza ya a decir, y no voy a estar leyendo todas las genealogías, porque como nosotros no tenemos el contexto, no somos israelitas y todo, la verdad es que todas estas genealogías nos van a parecer así como que, ok, pero no le tomas el sentido. Me va a pasar hasta el versículo 16. Dice, estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo. Voy a hacer aquí una pausa. Fíjense cómo menciona en todo esto que no leímos a los 12 líderes de las tribus de Israel. Y si nosotros estudiáramos en hebreo, que yo espero que un tercer nivel ya lo podamos hacer en hebreo, nosotros nos daríamos cuenta que sí hay un significado en los nombres, ¿no? Y que si tú analizaras la raíz de cada nombre, entenderías mucho de esa tribu. Y ya lo decíamos en un estudio previo, el nombre de la persona sí influye mucho en ella. De tal forma que como te llames, de alguna forma ya traes un paquete, una carga sobre de ese nombre. Y no necesariamente para bien o para mal, no. Simplemente es un paquete que ya traes de nada más del nombre, ¿no? Entonces, sigue diciendo, y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, uno por uno. Ahora, es importante señalar, ¿por qué de 20 años para arriba? Porque de 20 años para arriba ya te toma, bueno, ya se te enjuicia, ¿no? Ante el cielo ya tus acciones ya son enjuiciadas. Puede ser por eso. ¿Por qué otra cosa es de 20 años para arriba? Pues hoy se diría porque ya tenían mayoría de edad, ¿no? Porque eso no es así, porque acuérdense que en el pueblo de Israel la mayoría de edad, ¿a los cuántos años se alcanza en los hombres? A los 13. A los 13. ¿Y en las mujeres? A los 12. A los 12. Sí, estás hablando de una comunidad donde estudiaron desde niños y donde son responsables, por eso es que son adultos, porque son responsables de cumplir la ley o la instrucción al pie de la letra. O sea, dicho de otra forma, ¿qué es lo que me hace realmente un adulto? ¿Mi edad? No. ¿Qué es lo que me hace un adulto? Mi nivel de conciencia. Mi nivel de conciencia, que yo tenga conciencia de las acciones que yo hago diariamente. Hay lamentablemente viejitos que, híjole, después de tantos años no has adquirido un nivel de conciencia y de sabiduría y te comportas tal vez peor que un adolescente, ¿no? Entonces tú dices, chispas, ¿qué pasó ahí, no? O puedes tener jovencitos que por el estudio tan fuerte que han tenido de Torah, sus acciones, su vida son un ejemplo de verdad aún para los adultos. Entonces, ¿qué es lo que determina realmente que seas un adulto, no? Sí, tiene que ver con la edad, pero más tiene que ver con los resultados de tus acciones, porque obvio, las palabras no cuentan en la Torah. ¿Qué es lo que cuentan? Las acciones. Si tus acciones demuestran que estás actuando con sabiduría y prudencia, bendito sea Dios, eres considerado como un adulto. Si tus acciones demuestran que estás actuando con imprudencia, lamentablemente, aunque tengas la edad, no te estás comportando conforme a esa sabiduría que debiste haber alcanzado. Ahora, dicho esto, sí es importante que nosotros entendamos que 20 años para arriba también significa que eres apto para ir a la guerra. Una nación en los tiempos de Bamidbar era muy importante que tuviera muchos soldados. Tener muchos soldados era lo que te daba la superioridad de entrada ante las naciones. O sea, muchos soldados significan que puedes ir a hacer la guerra y conquistar. O muchos soldados también significan que no te pueden atacar. Claro, en el pueblo de Israel no aplica tal cosa, porque ya nos dimos cuenta que el pueblo de Israel, con una sola persona, Dios puede hacer milagros increíbles y dar la victoria sin necesidad del ejército. O, aunque sean muchos, pueden caer delante de muy poquitos. Entonces, no aplica así en el pueblo de Israel, pero culturalmente en ese entonces sí era muy importante. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios?
Entonces, resumiendo, habla de 20 años porque eran hombres que estaban listos para la guerra. Sí, así inicia incluso el texto. Nada más déjenme, le voy a poner aquí en el 22, porque si no luego nos perdemos. Pero fíjense bien, dice el versículo 3, 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. O sea, sí, así está mencionado desde un inicio. De 20 años para arriba. De 20 años para arriba. Entonces, ahora nosotros sabemos que sí tiene que ser igual, de 20 años para arriba y conocemos el porqué, ¿ok? Sí. Ahora, dice, y esto también nos los vamos a saltar, nada más voy a leer el de los primeros, que dice, el 20 dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Y así se va, y nada más voy a decir, de Shimeón, ¿cuántos fueron? 59,500. De Gad, ¿cuántos fueron? 45,650. De Yehudá, ¿cuántos fueron? 74,000. De Isaacar fueron 54,000. De Zebulún fueron 57,400, ¿sale? Y así se va de los hijos de Yosef, y fíjense cómo está contado Yosef como Efraín y Menashe. De Efraín fueron 40,500 y de Menashe fueron 32,700, perdón, 200. De Binyamin dice 35,400, de Dan 62,700, de Asher 41,500, de Neftalí fueron 53,400, y dice, estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron, con los jefes de Israel, 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Y todos los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron 603,550. Entonces, fíjense bien en este número. ¿Cuántos fueron? 603,550. ¿Cuántos fueron los hombres que salieron de Egipto? 600,000. 600,000, o sea, está muy, muy apegado, ¿no? 600,000 nada más mayores, ¿no? Entre 20 y 60, Ajá. ¿ok? Sí, esa es la cuenta, porque acuérdense que los niños y los menores de 20 y los mayores de 60 no son contados, ni las mujeres, ¿ok? Entonces, estos son solamente los hombres. Ahora, los levitas... esta parte de los levitas todavía no la vamos a leer porque vamos a comentar, y yo creo que no nos va a dar tiempo más que comentar esto que acabamos de leer. Hay mucha sabiduría, de verdad, hay mucha enseñanza sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo no sé, una pregunta inicial es, ¿alguien me puede decir de entrada, sin ver las preguntas, si encuentra alguna sabiduría que se pueda aplicar a nuestra vida en esto que estamos leyendo? Pues yo podría pensar, saber con cuánta gente cuentas, cuánta gente tienes en un momento dado para pelear una guerra. Muy bien, puede ser. Adelante, Angie. Pues sí, como dice Mamotere, el ver cuántos pueden estar contigo y tener el mismo propósito para llegar a un mismo punto. Y ahí más que nada se ve la unidad, que son varios, pero al mismo tiempo hacen solamente uno. Y como son uno, pues son más fuertes. Muy bien, puede ser, muy bien. ¿Alguien más? Yo. Sí. Que siempre que vayas a emprender algo, un negocio, bueno, ya aterrizándolo a la vida, algo que tengas que hacer, lo que tienes que tener un plan, ¿no? Un plan, saber con qué es lo que cuentas para emprender eso, ¿no? Ese plan, ese negocio, ese proyecto. Y es muy importante hacer números y después iniciar, ¿no? Planear y luego el siguiente nivel ya iniciar, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí. O sea, en lo práctico, como dice Eli, y lo dice también la palabra, cuando tú inicias algo, por ejemplo, edificar una casa, iniciar un negocio, o simplemente como ama de casa, tu plan
tu presupuesto, como sentarse y hacer números para saber qué cuentas, cuáles son tus entradas y cuáles son tus salidas, y que no quedes avergonzado, como dice la palabra, ¿no? Sino que si empiezas algo, lo tienes que terminar. Muy bien, también puede ser. ¿Alguien se acuerda del contexto de lo que estamos leyendo? Dice, yo creo que, sí, perdón, yo creo que se cuentan los integrantes de las tribus, o se da el número, para saber cuántos son los elegidos por Dios al principio. Yo sé que al final ese número se va a incrementar. Entonces, es para tomar nota de cómo se comienza, quiénes están en Hashem, a quien contempla, y al final, cuántos van a ser. muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ok, fíjense bien, todos estos comentarios que ustedes dijeron los vamos a ver en las preguntas. Ajá. Y vamos a ampliarlos o aclararlos un poquito. Entonces vamos a pasarnos a nuestras preguntas. Para los que no sepan, estamos en la parashá de Bamidbar, significa Bamidbar en el desierto. Estamos en el estudio 1 del libro de Bamidbar, o sea, de números, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con las preguntas de este estudio. Y fíjense bien, dice, la pregunta 1 del libro de números sería, si leemos el versículo 1:1, dice, ¿por qué señala Dios la fecha? Y se los voy a poner para que vean el porqué de la pregunta. Dice así, el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinai, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Y es muy importante esto, ¿por qué? ¿Hemos leído que Dios hace énfasis en alguna fecha en otro versículo? Sí, varios. ¿Sí o no? Sí. Sí, cuando hace mención a una fecha en específico es porque es un evento grande e importante. O sea, Dios no señalaría esta fecha así con tanto lujo de detalle si no hubiera algo especial en ella. Entonces nos vamos a dar cuenta que esto de que Dios señale así con bolitas y palitos, ¿sabes qué? Estábamos en el desierto de Sinai. Sinai, yo no sé si acuerden, Har Sinai, ¿qué es? El monte Sinai. Har es monte y Sinai es pues ¿pero qué significa? ¿Qué sucedió en Sinai? Es la entrega de la Torah. Matan Torah. Entonces, ¿qué significa? Que todavía no habían salido de Sinai, del Har Sinai. Ajá. Entonces dice, están en la tienda de reunión. ¿Cuál es la tienda de reunión? El tabernáculo portátil. Muy bien, el Mishkan, muy bien. Y dice, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo así. Y entonces, entender que para Dios es especial esta fecha, habría que entender un montón de cosas para poder comprender ese versículo 1:1. La primera cosa, y sería la pregunta número 2, dice, ¿qué tiene de especial el desierto? ¿Por qué Dios señala el lugar? ¿Y por qué este libro se llama Bamidbar, en el desierto? Entonces, hay un montón de significados del desierto en la Torá. Y hay un montón de significados con la aplicación práctica a mi vida. Vamos a iniciar. Primero, la Torá fue entregada en el desierto para que nadie pueda atribuirse ser dueño de ella o estar ligado de una manera especial con ella. Imagínense que la Torá hubiera sido entregada, se me ocurre, aquí en la Ciudad de México. Un ejemplo, ¿no? Oye, ¿no dirían los de la Ciudad de México, no, es que nosotros somos los buenos, ¿no? Y casi la Torá es nuestra. Somos los anfitriones. Somos los meros. Ajá. ¿Te imaginas? Sí. No, entonces ya los demás se sentirían menos o dirían, bueno, pues está bien, dame chance, ¿no? Excluido, sí. Pero ¿qué pasa si es entregada en el desierto? Que el desierto, díganme qué hay en el desierto. ¿Hay ciudades? No hay nada. No hay nada. El desierto es tierra de nadie. De tal forma que nadie se puede atribuir, sí, en mi territorio Dios me escogió para que fuera entregada la Torá y yo entonces ahora soy casi uno con Dios, dueño de la Torá. No, no existe eso. Y eso es muy importante porque cuando la persona se da cuenta que el desierto no es de nadie, también entonces se da cuenta que la Torá entonces ¿de quién es? De todos. De todos. Y eso es importante. Si tú entiendes que no es el pueblo judío el dueño de la Torá, ¿quién es el dueño de la Torá? El Creador. El Eterno.
Pero ¿quién tiene acceso a esa Torah? Los judíos. ¿Los judíos? Todos tenemos acceso. Como dicen, la Torah es para todos, pero no todos son para la Torah. O sea, no todo, es quien quiera. Quien quiera. Bueno, pero ya es diferente, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es, todos tenemos acceso a la Torah. Todos, ¿ok? Todos. Por eso es que es tan peligroso que tú escuches, por ejemplo, de algunas ideologías religiosas dentro del judaísmo que dicen, oye, un no judío no puede estudiar Torah. Entonces tú dices, oye, pero ¿y qué entonces hay con Bamidbar? Que fue entregada en el desierto y entonces, ¿sabes qué? Todos tienen acceso a ella. Y sí, yo no digo que a lo mejor la cultura, la nación que está dedicada, porque de verdad la nación de Israel está dedicada a la Torá, yo no digo que nosotros podamos siquiera igualarnos a su nivel de compromiso que ellos tienen, pero la parte positiva es todos tienen acceso, nadie se queda fuera. Muy importante entenderlo. ¿Este punto A queda claro? Sí. Sí. Se liga con el punto B. Desierto significa nadie es dueño del desierto, entonces significa todos tenemos acceso a la Torá. Ya lo dijimos. Venimos entonces con el tema C. Dice, Ajá. el ser humano tiene que ser como un desierto para poder poseer la Torá. Ojo, y aquí es bien importante entenderlo. Ya dijimos, ¿dónde fue entregada la Torá? En el monte En el desierto, enfrente del monte Sinai. Ajá. ¿Ok? Ahí fue entregada la Torá. Entonces, ya entendimos lo anterior. Desierto no es de nadie, nadie es dueño, todos tenemos acceso. Sin embargo, la Torá necesitaba ser entregada en el desierto. Y esto es como un requisito para que tú lo veas así. Tú también tienes que ser como el desierto. ¿Por qué? Si lo quieres ver en una similitud del desierto con, por ejemplo, una ciudad, la ciudad es un tema totalmente diferente al del desierto. ¿Cómo es una ciudad? Una ciudad está llena de bullicio, llena de ideas, llena de un montón de gente, con un montón de actividades, comercio, y de mil males y de un montón de cosas. O sea, de verdad la ciudad es todo un rollo, ¿no? Así increíble, ¿no? Los que viven en provincia y llegan a venir, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México, dicen, oye, aquí en la Ciudad de México todos están acelerados, todos están así como que deprisa, como afanados, estresados, ¿no? Entonces tú dices, oye, sí, es diferente, ¿no? Sí, sí es diferente. Y la ciudad, de alguna forma, equivale también al orgullo. En la ciudad nosotros estamos orgullosos de tener una ciudad, o sea, servicios de agua, que en el desierto, a ver, consigue agua. Estamos orgullosos de tener incluso producción de la tierra. Y dime qué producción de la tierra puedes sacar en el desierto. Estamos orgullosos de tener casas y edificios. Y dime si en el desierto puedes tener eso. Y todo lo que le quieras añadir, absolutamente todo, esa es la diferencia de una ciudad que podría simbolizar entonces orgullo y un desierto que donde no hay nada y podría simbolizar humildad. Ahora, esta es la preparación para que tú como ser humano puedas entender lo que necesitas para poder entrar al estudio de Torah y comprenderla. No es lo mismo leer el libro por leer a comprenderlo y ver la aplicación práctica a tu vida. Dice así, el punto D. Se necesita humildad para aprender de aquellos que son más grandes que tú, someterte a las órdenes, estar abierto a la crítica y obvio hacer teshuvá. Ahora, lo vamos a ver esto porque es súper importante. El propósito de la creación del hombre, ¿cuál es? Apegarse a su creador. Apegarse a su creador, de una manera especial. ¿Cómo lo logra? Pues con elevando su alma. Ajá. ¿Cómo eleva su alma? Haciendo buenas acciones. Siguiendo las reglas de la Torah. Sí, es una regla de 4 puntos. Estudia, obedece lo que estudias, ten comunión con el Creador y pon todo esto al servicio de tu prójimo. Si lo logras, ya es un nivel muy grande. Pero dense cuenta que esto no puede ser realidad si no hay humildad en la persona. Yo creo que todos hemos conocido una persona orgullosa.
Por favor, ayúdenme a describir una persona orgullosa. ¿Cómo es una persona orgullosa? Que te cuesta trabajo ver tus errores, reconocer tus fallas, crees que no los cometes, bueno, pues te cuesta trabajo. Te enojas cuando te dicen tus errores, enojón, amargado. Es como sentirse en las nubes, pero y no está. A ver, fuerte para que te oigan. Bueno, es como que también tiene mucho que ver que se le sube el ego y pues simplemente es como de yo soy mejor que ustedes y y nunca va a aceptar su error. Si por ejemplo alguien llega y lo critica y como que se siente súper, oh por Dios, pues lo va a tomar a ofensa y nunca va a pedir ninguna disculpa, nunca va a aceptar los errores porque pues el ego está muy elevado. ¿Puedes dialogar con una persona orgullosa? No, ¿Por qué no? porque no entran en razón. Pero aunque tú les des así con bolitas y palitos y les expliques y les digas, oye, mira, así, 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 Pues le va a costar porque no va a aceptar sus errores. O sea, a lo mejor si le explicas muchas cosas, a lo mejor sí lo va a entender, pero no te lo va a decir. ok, Y a lo mejor simplemente va a verte, o sea, le estás diciendo las verdades, primero se va a enojar, después va a entrar en razón, pero nunca va a aceptar que tú tenías la razón. qué fuerte, ¿no? O sea, y fíjense esto que está diciendo Angie, yo les pregunto, ¿nada más le ha pasado al orgulloso de mi vecino No, a mí me ha pasado. o me ha pasado a mí también? Pues a todos, porque de hecho yo veo que el orgullo es para salir adelante, no para que te estanques con ello. ¿Por qué? Porque si tú usas el orgullo para el bien, que para eso está asignado, por ejemplo, pongamos un ejemplo, yo que estoy en la escuela, puedo ser orgullosa y que los demás me digan que yo no sirvo para nada, que yo no voy a salir adelante, y el orgullo me puede ayudar a luchar y querer que eso cambie. Ok, ok. Y sí es importante porque yo les diría, fíjense bien, la humildad es necesaria para aprender. Y ya vimos que un orgulloso puede aprender, No. le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque sus ideas siempre van a ser mejores. A un orgulloso le puedes decir, oye, ¿y qué te parece este punto de vista? Va a decir, pues mira, qué bueno que le expresas, pero me quedo con el mío, gracias, ¿no? Entonces, oye, ¿un orgulloso va a pedir consejo? Nunca. No, va a decir, Difícil. mira, yo no necesito de nadie, pero gracias por tu apoyo, te agradezco. Qué bonita intención. Así va a suceder. Oye, y para aprender Torah, forzosamente necesitas acercarte a alguien que sepa mucho más que tú. Si no, entonces, ¿qué vas a aprender? Ni modo que aprendas de un niño de 5 años, que, bueno, no, porque si es estudioso de Torah, yo estoy seguro que hasta un niño de 5 años te va a enseñar una lección muy grande, pero si aprendes de alguien que sabe mucho menos que tú, híjole, quién sabe si aprendas a un nivel debido. Entonces sí es importante que seas humilde para que puedas aprender de alguien que sabe más que tú. También necesitas mucha humildad para someterte a las órdenes. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, y aquí hay diferentes niveles de someterse y diferentes niveles de autoridad. Y Dios, acuérdense que estableció que en todo haya niveles y jerarquías. Entonces, ¿cuál es la primer jerarquía que aprende a respetar el ser humano? Sus padres. Sus padres. Pero se los voy a poner así. ¿Qué pasaría si una persona desde niño, no sé, a la edad que tú quieras, no aprende a respetarlos? Pues no va a respetar las autoridades, las reglas, mucho menos a Dios. O sea, no aprendiste desde el principio, pues te va a costar. O sea, puedes aprender, claro, pero te va a costar trabajo. Es que yo lo que quiero que vean es, como todo está por niveles y jerarquías, tal vez desde, si no aprendiste el primero de kinder, te va a costar trabajo el segundo de kinder y el tercero, y cuando llegas a la primaria vas a decir, ¡ah, qué pesada es la primaria! ¿Sí me explicó? Entonces, tienes que aprender en el nivel que te encuentras para que el siguiente nivel sea más fácil. Entonces, una persona que se tiene que someter a la autoridad, ¿cuál es la máxima autoridad? Dios. Dios. Ajá. Yo no me voy a someter a Dios si no he aprendido a someterme a mis padres. Así tan fácil.
Oye, pero ¿por qué? Si Dios, entonces, ¿para qué me mandó estos padres? Porque, créanmelo, no solamente sus padres, no, yo le doy gracias a Dios por mis padres, ¿no? Pero también fui adolescente, también fue niño, ¿no? Y a veces uno dice, oye, híjole, lo que vives con tus padres, ojalá que te haya tocado nacer en una familia que tenían cierto nivel de conciencia, evolucionados, con estudio, que hubiera paz en tu hogar. Pero la verdad de las cosas es, si hiciéramos una encuesta aquí, de todos los que estamos escuchando este estudio, ¿quién vivió algo así? ¿Quién? Entonces yo diría, pues es que la verdad es que nadie. Entonces, oye, sí es bien difícil respetar a los padres cuando vives en un infierno, ¿no? ¿Y qué pasa con los que no tienen padres? Angie pregunta, ¿qué pasa con los que no tienen padres? Digo, son diferentes, ¿cómo les diré? Destinos, ¿no? Porque una persona que no tenga padres, habría que ver por qué no tiene padres. Y son diferentes destinos. La verdad es que no me quiero ir por esa línea porque nos vamos a desviar. Vamos a dejar esa pregunta, si quieren, para despuesito. Abierta. Ajá, abierta, y la vamos a contestar después, porque si no me desvío mucho, ¿vale? Pero la enseñanza a la que yo quiero que ustedes lleguen es, el desierto es igual a humildad, la humildad es igual a aprender, y la humildad es igual a someterte bajo la autoridad. ¿Cómo podríamos decir que es una persona que no se somete a la autoridad, la que sea? ¿Cómo le llamamos? Rebelde. Rebelde. Entonces dice, por ahí me da risa porque hay gente que dice, yo soy un rebelde. Un alma rebelde. Entonces tú dices, Eliel, sí, adelante, por favor. ¿puedo contestar su pregunta a la niña en un minuto? Por favor. Cuando alguien no tiene un padre o una madre, llora por él. Y te lo digo por experiencia, de que yo conocí a una niña que lloraba y decía, porque yo no tengo papá y todos vienen con papá y mamá y nada más vienes tú. Entonces queda, pues bueno, contestaba su pregunta. Ok. Sí, yo por eso quiero como darle vuelta a esa pregunta, porque esa pregunta nos va a llevar a muchas preguntas y a muchas vertientes. Pero yo sí lo veo muy claro en mi vida. Las autoridades son como el freno del automóvil. ¿Para qué sirve el freno del automóvil? Para detenerte. Dice Angie, para no chocar, para Mamatede, para detenerte a alguien más. ¿Para qué sirve el freno del automóvil? Para tener el control de tu coche. Para tener el control de tu coche. ¿Alguien más? Un límite. ¿Un límite? ¿Alguien más? No han dicho lo más importante del freno, Para poder acelerar. Te protege. Lo que dijo Eli es la mejor respuesta que pueden entender del freno. Si no tienes frenos, no puedes acelerar. O sería una locura acelerar. Díganme qué persona, sabiendo que no tiene frenos, va a acelerar. No, pues nadie. Nadie. Te O sea, matas. porque sabes que te vas a estrellar a fuerzas. O sea, sí o sí te vas a estrellar. La persona que no tiene freno y que se la pasa acelerando, híjole, de verdad es como esa persona que vive en la ruleta rusa todos los días. Ajá. Por eso es que es tan importante la autoridad. La autoridad es ese freno en la vida de las personas. ¿Qué sería si no hubiera policía? Leyes. La ley del más fuerte, ¿no? ¿Qué sería si no hubiera autoridad de gobierno? Un caos. Un caos, todos seríamos lo que se me pega la gana. ¿Qué sería si, por ejemplo, yo pudiera decir, ¿sabes qué? Me gustó fulano, me gustó fulana, entonces, ¿sabes qué? No me importa, yo me voy a volver a casar las veces que yo quiera y voy a tener las parejas que yo quiera. Se volvería a hacer lo que habíamos hablado antes por niveles de maldad. Entonces podríamos empezar, o sea, si no hay límites, lo que hace que las leyes es mantener a la sociedad controlada de una cierta manera y para no llegar al caos y que nosotros nos compliquemos y lleguemos a un nivel de maldad muy, muy cañón. Que Dios tenga misericordia, porque entonces volvemos a insistir. Desierto igual a humildad, humildad igual a aprender, aprender igual a someterte bajo la autoridad. Estar abierto a la crítica. Ante los ojos de cada uno de nosotros, ¿qué crees? Todos somos santos, Santo Eliel, ¿no? Santa Eli, Santa, no sé, Santo quien tú quieras, ¿no? Soy bueno. Ante nuestros ojos somos casi perfectos.
Bueno, la verdad es que una persona humilde ni siquiera así, ni siquiera tantitito le pasaría por su mente esta idea, ¿no? No, ¿sabes qué? Me falta muchísimo, la verdad es que cometo muchísimos errores, estoy avergonzado de muchos de los que cometo y la verdad aún varias situaciones en mi vida me siento avergonzado. Una persona humilde, créanme lo que no se siente orgulloso de decir, yo hoy peleé con medio mundo, ¿no? Claro que no. Oye, el orgulloso sí, el orgulloso dice, mira, peleé y gané. Para que vean que yo soy bueno, ¿no? Híjole, la verdad es que eso no sirve para el estudio de la Torah. Sí, ¿querías decir algo allí? Que además de que no estás orgullosa u orgulloso de ello, te contaminas. Hay una contaminación muy excesiva, cuerpo y alma. Y pues es feo. De hecho, podemos ver un ejemplo muy claro de una película que se llama La Purga. Y literal, o sea, es una noche en donde todos los delitos están permitidos. Entonces podemos ver que hay muchos robos, hay muchos asaltos, hay muchos asesinatos, violaciones y todo porque ya está permitido y no hay ninguna ley. Entonces es razonamiento y decir por qué el humano, si no te lo permiten y no hay una ley, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no simplemente irte por el bien general, el aplicar tu humildad hacia los demás y pues aceptar como eres y aceptar que los demás son como tú, en el sentido de que también tienen manos, tienen pies, tienen ojos, tienen pensamientos, tienen sentimientos? Entonces, yo siento que es bueno que haya leyes, pero no serían necesarias si nosotros no actuáramos y pensáramos de una forma malvada. Y es bien difícil, les voy a decir porque es importante que entendamos que desde la creación del hombre, Dios le pone un marco jurídico legal. Y es bien importante que desde la creación del hombre, el hombre que dice, no, sí, mira, yo que entendí la regla, pero ya entendí por qué la puso. Pero eso aplica pues para los que no son fuertes, yo sí soy fuerte. Entonces, conclusión, yo voy a hacer lo que yo quiera y al final voy a ganar. ¿Cuál es la verdad de todas las cosas? Que al final pierdes siempre, siempre. No hay forma de que le ganes a la regla, no hay forma que le ganes al mandamiento, al principio que rige el universo. Es como decirle, a ver, gánale a la gravedad. De verdad, gánale. A ver, aviéntate de un techo y a ver si es cierto que vas a volar, ¿no? Entonces, no le puedes ganar a los principios. Gánale al principio de 2 más 2 es 4. A ver que te dé 5, que te dé 3. Es imposible. Pero el ser humano siempre que él puede de alguna forma que le dé 5, que le dé 3 y ganar. ¿Cuál es la verdad? Nunca ganas, siempre pierdes. Ante los principios no hay cómo. Lo único que puedes hacer que es someterte. Y para someterte tienes que ser humilde. Por último, la persona que es humilde puede hacer teshuvá. Y esto es bien importante en la vida de la persona. Imagínense una persona que nunca ha hecho teshuvá en su vida porque es súper orgulloso. Que dice, yo en mi vida no he cometido errores. Wow, yo he escuchado de verdad gente que así es tanta su soberbia que dice, no, porque a lo que tú llamas error, a mí me ha dejado un aprendizaje, una enseñanza, y ni eso es un error para mí. O sea, dices, wow, o sea, el orgullo a más no poder. Entonces yo te digo, oye, ¿de verdad una persona así, crees que pueda hacer teshuvá? ¿Crees que una persona orgullosa pueda decir, oye, me he equivocado, la verdad es que independientemente de lo que los demás hagan o dejen de hacer o se hayan equivocado en contra mía, yo me he equivocado? Y sabes qué, Dios, perdóname. Perdóname, Dios, porque he vivido una vida, la verdad, errada. Y ¿sabes qué, Dios? Échame la mano. ¿Creen que un orgulloso puede hacer eso? No. Es bien difícil. Ves nada más lo que te rodea, el daño que según te hicieron, más no lo que tú puedes aportar, ¿no? O por qué estás en esa situación. Y una última pregunta con respecto del orgulloso. A ver, ¿el orgulloso es víctima? No, ¿O es responsable? Es víctima. Un orgulloso es víctima siempre. Siempre, siempre. Oye, ¿por qué saliste mal? No fue mi culpa, es culpa de estos que no saben hacer su trabajo. Oye, ¿por qué saliste mal? No fue mi culpa, el maestro no sabe, o sea, no entiende.
Oye, ¿por qué viviste mal? No, no, es que de verdad, no entiendes. Si te hubieran tocado los papás que me hubieran tocado a mí, entenderías. Pero como no te tocaron, no entiendes. ¿Sí me explico? Sí, es igual, o sea, tu jefe, tu gobierno, todo. Incluso hasta el final el orgulloso que dice, Dios es tu culpa. A ese grado, imagínense, ¿no? Pero eso, o sea, el hacerse la víctima es por el orgullo. Sí, tiene que ver. Acuérdense que el orgullo es el portal hacia todos los males. Entonces, orgullo y miedo combinados, ¿qué pueden hacer? Es combinación horrible, porque el orgullo, el miedo tienen más amigos. ¿Cuáles son los amigos del orgullo y del miedo? El miedo te da porque estás cometiendo muchos errores y tienes miedo que te alcancen. O sea, el miedo Obviamente tiene que influir en muchos aspectos, pero no siempre es porque hayas hecho algo. A lo mejor, bueno, no siempre, yo aclaro, porque regularmente es eso. Pero hay veces que sí, no sé, O sea, si estás actuando bien, correctamente, no tienes por qué tener ningún temor, estar tranquilo. Incluso de lo externo. Por Así es. ejemplo, esa combinación ¿qué causa tiene? fíjense, vamos a analizar rápidamente. Orgullo, ¿con qué se relaciona? Con el miedo. ¿Y esos dos con qué se relacionan? Enojo. Enojo, ira, frustración, culpa, vergüenza, engaño, traición. Frustración. ¿Qué más? Tristeza, angustia, Tristeza, depresión. ¿Qué más? Ay, qué feo, todo eso vive un humano en una... No hay un solo error que vaya solito. Siempre va acompañado de amiguitos. No hay una sola virtud que no vaya acompañada de otros amiguitos. Entonces, ¿el humano experimenta varias emociones al mismo tiempo? No nada más varias emociones, varios estados, porque yo llamaría que una persona está en un estado positivo o lamentablemente está en un estado negativo. O sea, cuando yo me siento mal por alguna situación, ¿estás en un estado positivo? Claro que no. Estás en un estado negativo con todo lo que conlleva ese estado negativo. Ahora yo les pregunto, todos hemos estado en un estado negativo. Sí. ¿Y está presente el orgullo? Muy Sí. presente. Muy presente. Y ¿Y está presente que yo me sienta como una víctima? Muy presente. Súper presente. ¿Y está presente que yo no pueda aceptar críticas? Muy presente. ¿Y está presente que no pueda hacer teshuva? Básicamente uno se cierra, ¿no? Falta de agradecimiento. No nada más, o sea, porque en la Torah se van a dar cuenta que no existe el equilibrio como lo concibe el ser humano. Siempre se carga a un extremo. O sea, si por ejemplo tú dijeras, ¿el orgulloso se cierra? No, ese sería como un equilibrio, no. El orgulloso se va hasta el otro extremo, se cierra y ataca. Ajá. O sea, todavía se cerrara y se quedara solito, no. Pero o sea, dice, no, esto no se queda así, ¡pum! Yo lanzo un golpe, o sea, busco herir a mi oponente. Entonces tú dices, oye, siempre en la Torah se va a los extremos. El orgulloso vive una vida muy fea. Les voy a decir por qué. Cuando llegue el momento en que el orgulloso es derrotado porque la consecuencia de sus acciones es tan fuerte que ya se le estrelló en su cara, ahí es cuando dice, la regué. Pero tú dices, oye, ¿de verdad necesitas vivir algo horrible para confesar que la regaste? Hay algunos que sí, que necesitan caer, o sea... En la cárcel hoyo, incluso, ¿no? Ya están en el hoyo y aún así siguen y siguen, o sea... No, pero sí, hay unos humanos que necesitan llegar a los extremos y hay veces que ni siquiera entienden de esa manera. Qué feo, ¿no? Entonces, pero aquí lo que la Torah siempre te hace la pregunta es la que Dios le hizo a Adán, a Yeka. Y esa es la pregunta que Dios nos hace todo el tiempo en nuestra vida. ¿Dónde está? Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué te fuiste? ¿Te extraviaste? ¿Te gusta lo que vives? ¿Te gusta En sentir mente. lo que sientes? ¿Te gusta la consecuencia de tus acciones? Ayeka, ¿dónde estás? Y obvio, Dios siempre está llamando para bien. Regresa a la luz. Regresa a lo positivo, regresa a la paz, al amor, Al a perdón, todo. al agradecimiento. Es más, yo les voy a poner nada más este último con respecto del orgullo y la humildad. ¿Quién cree que sea la mejor versión de sí mismo, el orgulloso o el humilde? No, pues el humilde. Entonces yo te digo, oye, esa es la invitación de Dios para todos. O sea, Dios es tan buena onda que le dice al ser humano, te di libre albedrío, haz lo que tú quieras de tu vida. Y de verdad, a mí me duele porque nosotros hemos tenido experiencias con gente que hemos querido ayudar y que lamentablemente pues no se ha podido, por así decirlo, o al menos no ha salido como nosotros queremos, y que esa gente
de verdad llega a tener un momento de lucidez, porque sí lo llega a tener, sí llega a razonar y a comprender que hay un futuro positivo, que de verdad hay cosas grandes, pero es tanto su acondicionamiento a la mala vida, al dolor, a la vergüenza y obvio, heridas que traen y que no han sanado, etcétera, que lamentablemente siempre escogen hacia lo malo. Y que de verdad tú dices, oye, pero ¿por qué si tú mismo reconoces que eso es malo y que te destruye tu vida? Y sí, tiene que ver con lo que dice Angie, y sí es más fácil, pero yo les diría, la verdad es que lo más fácil casi siempre sale lo más difícil. Al final el resultado. Entonces tú dices, chispas, la verdad es que el ser humano le huye mucho al dolor, cambiar, razonar, tomar conciencia de tus acciones es muy doloroso, muy doloroso. ¿Y qué crees? Confrontar. Que el ser humano dice, yo prefiero evitarme ese dolor y quedarme donde estoy. Que Dios nos dé gracia, la verdad es que yo por eso les decía, a lo mejor el libro de Bamidbar, al inicio tú no le encuentras mucha enseñanza, pero nomás lo empiezas a desmenuzar y dices, wow, o sea, empezamos muy intenso el estudio de Bamidbar. Necesitas desierto en tu vida, necesitas humildad para poder ser la mejor versión de ti mismo. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? Ok, seguimos con el punto E. Oye, Eliel, Sí, yo leyendo sobre esto del inicio del libro de números, me llama la atención lo siguiente. Fíjate, dice que está mencionando en el primer día del segundo mes del segundo año después de su salida de la tierra de Mitzray. Y leía que menciona un lugar y un tiempo específico para un propósito específico. O sea, qué interesante. O sea, ¿por qué está señalando exactamente el día y el mes? Pero también, dices tú, están los nombres de todas las tribus y dice que se menciona los líderes de cada tribu, pero también tiene un propósito la mención de todos esos nombres. Y dice que enumera los nombres de los hijos de Israel, el enumerar los nombres de los hijos de Israel se debe a que la Torá desea dar a conocer el aprecio que Dios les tiene, ya que los israelitas habían sido comparados a las constelaciones de las estrellas, a las que Él saca y mete por su nombre. O sea, fíjate qué hermoso, de verdad, es muy bello. A veces decimos, ay, ¿para qué tanto nombre? Y mejor me lo brinco y no lo menciono. Pero tiene un propósito y ciertamente hemos leído que Dios a las estrellas las saca y las mete por su nombre. Y hemos visto cómo, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que viera las estrellas porque así iba a ser su descendencia. Y entonces en este inicio de números está mencionando los nombres, pero mostrando el aprecio que le tiene al pueblo de Israel y cómo es que los compara con estrellas y cómo es que los introdujo y los introdujo y los sacó de Egipto, pero sabe el nombre de cada uno de ellos. Eso se me hace maravilloso. Y también se dice que es el tercer censo que que se ha hecho en el pueblo de Israel. ¿Y qué otra cosa leí? Bueno, eso es lo que yo leí y me llamó mucho la atención. sí, incluso lo vamos a comentar más adelantito. Ya nos quedan unos minutitos, la verdad es que yo siempre como que siento que vamos a abarcar muchísimo. Vamos a echarle ganas, a lo mejor nos da tiempo de acabar este tema de la humildad que está relacionada con el desierto. Ese tema que acaba de comentar Mamá Tere también era parte de este estudio, pero de las siguientes preguntas. Pero ahorita a ver si nos da tiempo de llegar hasta allá. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de continuar? Dice, humildad es igual a aceptar mi vida tal cual es y ser feliz. Y yo quiero de verdad que hagamos otra pausa aquí. Es bien difícil que una persona le digas cómo estás y te diga muy bien. Es bien difícil. Yo no sé por qué, o sea, oye, ¿eres feliz?
Y como que muchos te dicen de entrada no, y otros dicen más o menos. Y tal vez muy poquitos te digan, gracias a Dios, soy feliz. Gracias a Dios. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sucede esto en la vida del ser humano? Oye, la verdad es que tu vida no es la peor vida que existe en el mundo. Porque si te comparas con otras personas, yo te diría, a ver, que hayas nacido en África, donde hay guerras civiles, tribales continuamente, y donde de locura viene de repente de otra tribu y empiezan a matar a quien sea. Y a ti te llevan a lo mejor de esclavo para trabajar o esclava sexual o cosas por el estilo. Y dime si esta no es una vida peor que la que estamos viviendo muchas personas. Entonces, ¿por qué la persona no puede ser feliz con todo lo bueno que tiene? ¿Por qué siempre tenemos que ver esa parte negativa y decir, mira, es que esto no me deja ser feliz? Con la soberbia. Tiene que ver con la soberbia. Muy bien, Angie. ¿Alguien más? Dice, ser humilde te lleva a hacer amigos. Y yo les digo, ¿es verdad que una persona humilde se relaciona más fácil con otras personas? ¿Le cuesta menos trabajo hacer vínculos de amistad? Yo creo que sí. Y dice, también aprende una persona humilde a perdonar los errores de los demás. ¿Qué persona no comete errores? ¿Qué persona no dice una palabra que incomoda a otro? Todos lo hacemos. Pero dice el humilde, aprende a perdonar. Y ojo, aprende a perdonar sin que le pidan perdón, porque qué chiste, ¿no? El orgulloso dice, te voy a perdonar ¿cuándo? Cuando de rodillas me pidas perdón. Ay, no. Imagínate, ¿no? O hasta que llores lágrimas de sangre. O no, peor ese, ¿no? O hasta que llores lágrimas de sangre, ¿no? Entonces tú dices, ¡ay, Dios! Ten misericordia, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo el humilde también aprende a perdonar, aprende a darse cuenta que todos tenemos situaciones y él dice, no vale la pena que yo tenga amarrado a una persona y le haga mal de ojo nomás por mi enojo, mi orgullo y mi soberbia, ¿no? Dice el punto F, el desierto es igual a nada, está vacío. Y también tú para poder recibir la Torá debes de ser igual a un desierto. Tu mente debe de estar libre de ideologías, de basura. O sea, de verdad hay ideas basura. Yo les digo, ¿dónde va a aprender mejor el tema de sexualidad una persona? ¿Con sus amiguitos de la escuela? ¿En internet? ¿Sí te das cuenta de ello? Entonces, oye, ¿dónde va a aprender más una persona acerca de lo que es el matrimonio? ¿Le va a preguntar a sus compañeros de trabajo? ¿Le va a preguntar a sus amiguitos de la escuela? ¿Sí me explicó? Oye, ¿dónde te enseñan de verdad a vivir la vida como un ser humano consciente, responsable y por ende alegre de las decisiones que está tomando? ¿Dónde? ¿En la televisión? ¿En las telenovelas? ¿En la película de Hollywood? ¿Dónde? Y lamentablemente eso es lo que tenemos en nuestra mente y con esos valores son con los que vivimos nuestras vidas. ¿Qué dice entonces? Tu mente debe de ser como un desierto, la tienes que vaciar para que puedas recibir nuevas ideas y puedas entender que las ideas que vas a ver en la Torá, por lo general, son muy superiores a las ideas de lo que concibes el mundo. Por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, dice, desierto es igual a recibir la Torá es igual a hacerme uno con Dios. El desierto fue el lugar que Dios escogió para poder entregar su Torá. Tú también puedes convertirte en ese lugar para que Dios pueda depositar su Torá. Obvio, si tú quieres. Y si quieres entrar al desierto o si quieres vivir en el desierto. Y si no, pues no. Así de sencillo. Déjenme ver si... No, ya cambiamos. Entonces, yo creo que aquí vamos a cerrar el estudio. La verdad es que yo sabía que este estudio iba a ser muy intenso porque tal vez no ves a simple vista la enseñanza. Leyendo el versículo 1, lo voy a poner y de verdad que no podíamos ver todo esto, pero una vez que lo analizas y ves,
dices chispas, no, sí, es bien diferente, ¿no? Que Dios tenga misericordia porque dense cuenta, ya no llegamos al comentario de Mamá Teddy, a las preguntas donde parte de que Dios haga un censo y nosotros también tenemos un censo sobre las cosas preciadas. Y obvio, para Dios nosotros somos preciados. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un censo sobre las cosas preciadas. Vamos a cerrar aquí. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo. No sé si hasta aquí alguien quiere añadir algo más a este estudio. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Ligado a lo que estás diciendo con respecto a hacer un desierto para estar abiertos, también es cierto, y lo dice el libro de Isaías, a veces en nuestra vida estamos como en un desierto, porque hay sequedad, porque hay aridez, porque hay un vacío. Y esa sequedad y esa aridez nos lleva como a levantar los ojos y pedir ayuda a nuestro Dios. Y ver cómo Dios dice en Isaías que cuando nosotros levantamos la vista a Él y le pedimos ayuda, Él va a convertir esa sequedad y esa aridez en un jardín donde hay abundantes frutos y también va a haber muchas corrientes de agua. Lo podría también mencionar de esa manera, Eliel. Muy bien, Mamá Tede, muy bien. Sería otra perspectiva del desierto, ¿verdad? ¿Alguien más? Ok. Vamos a cerrar aquí el estudio. Por favor, si te gustó este video, compártelo. Si crees que fue de bendición para tu vida, por favor, compártelo. Nuestro propósito es que este video llegue a más personas y que más personas puedan experimentar una relación real con el Eterno y que puedan vivir algo positivo en su vida. Cuélgale, pues. Y sí es importante también que tú sepas que la intención de nosotros nada más es traer más personas bajo las alas de la Shejina. Entonces, por favor, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y pues nos despedimos aquí.